Somos alumnas de la primera y tricentenaria Escuela Normal del Estado de Durango y por parte del curso Geometría y Plana y del Espacio de la licenciatura en Ciencia y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria, vamos a presentar lo que son las teselaciones. El equipo está conformado por su servidora Claudia Salas Payán y por mi compañera Daisy García Fray. Primero vamos a empezar a ver qué son las teselaciones. Bueno, un teselado es un patrón repetitivo de figuras geométricas, por ejemplo polígonos, que encajan y cubren el plano sin superponerse y sin dejar huecos, es decir, que no se empalman y que tampoco pueden dejar espacios entre sí. Entonces, teselar es embaldosar una superficie con figuras regulares o irregulares que al teselar un plano, entre las figuras no quedan espacios y tampoco se superponen. Y pues aquí nos dice que los cubrimientos realizados con baldosas, cerámicos, pastelones, azulejos, tejas en pisos, muros y techos son las más comunes teselaciones que se encuentran en el día a día. Existen diferentes tipos de teselaciones. Primero tenemos a los teselados regulares, los cuales se llaman así ya que están formados por polígonos regulares, es decir, aquellos polígonos que tienen todos los ángulos y lados iguales, y que para ello es necesario que la unión de todos los vértices sumen 360 grados. Existen únicamente 3 teselaciones que cumplen con esta condición, que es el cuadrado, el triángulo y el hexágono. ¿Esto por qué? Pues en los triángulos coinciden en esta teselación en el vértice 6 triángulos. Cada uno, como son equiláteros, tiene ángulos interiores de 60 grados. Por tanto, si coinciden 6, 60 grados por 6 pues sería 360 grados, que ya sería la suma de los vértices. Entonces, en el cuadrado ocurre lo mismo. El ángulo interior es de 90 grados, que al multiplicarlo por 4 que coinciden en un vértice, pues nos da los 360. Y con el hexágono, pues sucede lo mismo, ya que el ángulo interior de un hexágono regular es de 120 grados, y al estar 3 en un solo vértice, pues 120 por 3 nos da los 360 grados. Después tenemos a los teselados semi-regulares, los cuales están conformados por 2 o más polígonos que son regulares, de tal forma que en cada vértice tienen que confluir el mismo número de polígonos y de la misma manera. Y aquí nos dice que solamente existen 8 tipos de teselados de esta forma. El primero se llama 3, 3, 3, 3, 6, ya que confluyen en él 4 triángulos y un hexágono. En cada vértice confluyen 4 triángulos y un hexágono. Y así también se les da, siguiendo la misma nomenclatura, el nombre a las demás teselaciones que son semi-regulares. Después tenemos a los teselados no regulares, los cuales son teselados que están formados por polígonos que no son regulares. En este caso se cumple con cuadriláteros, triángulos, por ejemplo en el caso del escaleno, y hexágonos, como el famoso teselado del Cairo. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual se usan polígonos que pues no son regulares. Y ya por último tenemos otro tipo de teselaciones que, además de los teselados vistos, formados por figuras geométricas, tanto polígonos regulares como no regulares, también existen los que están formados por superficies curvas. En este caso tenemos un ejemplo con formas curvas, otro con círculos y otro con una especie de águilas. Y a continuación vamos a ver cómo es que se forman estas teselaciones. ¿Y cómo se forman los teselados? Bueno, pues los teselados se forman haciendo uso de las transformaciones isométricas. Al usar estas mismas no varían ni las dimensiones ni áreas de la figura inicial, es decir, que no se modifica la figura en sí. Pero pues, ¿qué son las transformaciones isométricas? Bueno, pues comenzaremos hablando con la rotación. Una rotación es un tipo de transformación isométrica que toma cada punto o vértice de una figura y lo hace girar cierto número de grados alrededor de un punto dado, tal como se muestra en la imagen que tenemos aquí, en donde se realiza una rotación en sentido antihorario. Una segunda transformación isométrica es la traslación. Esta puede entenderse como movimientos directos que, a diferencia de la anterior, sucede sin cambios de orientación, en donde se siguen manteniendo la forma y tamaño de las figuras y objetos trasladados, a los cuales se deslizan por algún vector. Entonces, una traslación desplaza cada punto o vértice de una figura la misma cantidad de longitud en una dirección. Como una última isometría o transformación isométrica tenemos la simetría axial.
Esta se da o bien ocurre cuando los puntos de una figura coinciden en los puntos de otros, al tomar como referencia una recta que se conoce o recibe el nombre de eje de simetría. La simetría axial se puede ver como el mismo fenómeno que ocurre cuando ponemos algo, un objeto o algo, frente a un espejo y este se ve reflejado en él. Continuando con el cómo se forman los teselados, se presenta también el teorema de Varignon, o también puede ser conocido como teorema de puntos medios. Este teorema tiene sus bases en la geometría que conocemos o en la geometría euclidiana, a través de un enunciado que establece que se puede formar un paralelogramo a partir de la unión de los puntos medios de los lados de un cuadrilátero, como se muestra en la imagen que aparece en pantalla. Se dice que si el cuadrilátero es plano y convexo, entonces el paralelogramo que se forma tiene un área equivalente a la mitad del cuadrilátero original. A través del teorema de Varignon o implementándolo, se puede recubrir o teselar un plano con el cuadrilátero que se quiera, sin importar si este es paralelogramo o no. Además de que los paralelogramos que se forman con los puntos medios irán formando una malla invisible que guiará la construcción o teselado, esto utilizando una serie de traslaciones mediante vectores que surgen con el paralelogramo, como se puede ver o apreciar en la imagen. Bueno, a continuación vamos a hacer la demostración del teorema, el cual nos dice que se puede formar un paralelogramo a partir de la unión de los puntos medios de un cuadrilátero. Entonces aquí nosotros hemos trazado un cuadrilátero y lo que vamos a hacer primero es trazar los puntos medios. Serán E, F, G y H. Y ya después vamos a realizar la unión de los mismos. Y ahí está, y se forma un paralelogramo. Entonces vamos a demostrar que la figura que se forma al unir los puntos medios de un cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo primero que vamos a hacer es trazar una diagonal que vaya del vértice A al vértice C. Aquí está. Entonces, pues aquí nos podemos dar cuenta de que el lado del paralelogramo F va a ser paralelo a la diagonal AC. Por tanto, tendríamos que EF, el segmento EF, es paralelo con AC. Sin embargo, también nos fijamos que el segmento GH va a ser también paralelo a AC. Y que si observamos, pues aquí, por ejemplo, se forma un triángulo ABC, cuya base media sería EF. Y si lo vemos desde este otro lado, tendríamos un triángulo ADC y la base media del mismo sería el segmento GH. Entonces, por lo tanto, son paralelos. Y como EF es paralelo a AC y AC es paralelo a GH, pues entonces se concluye que EF, el segmento EF, va a ser paralelo al segmento GH. Entonces ya demostramos que estos dos lados son paralelos. Y si trazamos la otra diagonal del cuadrilátero que vaya del segmento D, del vértice D al vértice B, observamos que pasa algo similar. Vamos a tener que el segmento FG va a ser paralelo a la diagonal BD. Y después también podemos tener que el segmento EH va a ser paralelo al segmento BD. Y sucede lo mismo, ya que se forma un triángulo ABD y entonces el segmento EH es la base media. Y aquí tenemos otro triángulo que sería BCD y el segmento FG va a ser la base media. Por tanto, si FG es paralelo a BD y EH es paralelo a BD, pues se concluye
que FG es paralelo a EH, que son dos pares de lados del paralelogramo, y esos son los otros dos. Por tanto, aquí ya se demuestra que es un paralelogramo porque demostramos por qué EF y GH son paralelos y también por qué FG y EH son paralelos, que es lo que nos enuncia el teorema. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que hemos visto anteriormente, que sería realizar una teselación aplicando el teorema de Varignon y también las transformaciones isométricas. Lo primero que vamos a hacer es trazar pues un cuadrilátero cualquiera. Ahí está. Entonces lo vamos a poner de un color en específico para reconocerlo. Y pues enseguida lo que vamos a hacer usando el teorema de Varignon es que nos dice que pues al unir los puntos medios de los lados de un cuadrilátero pues se forma un paralelogramo que vamos a realizarlo. Y pues de la misma manera lo vamos a denotar con un color en específico. Y pues ahí estaríamos aplicando el teorema de Varignon. Y pues enseguida lo que vamos a hacer es, para poder realizar la teselación, aplicar una transformación isométrica, las cuales pues no varían el área y las dimensiones de una figura original. En este caso nosotros vamos a utilizar una traslación, la cual nos dice que son movimientos directos sin cambios de orientación, por lo que mantienen su forma y tamaño y se deslizan a través de vectores. Por lo tanto, vamos a utilizar vectores. El primer vector va a ir de la diagonal del cuadrilátero, que sería uniendo el punto C y el punto A. Y el segundo, pues, con la otra diagonal del cuadrilátero. Ahí está. Y pues, de la misma manera, vamos a resaltarlos con color. Esos son los vectores de las diagonales del cuadrilátero. Y enseguida vamos a hacer otros vectores para poder trasladar el paralelogramo que vayan de H a E y de F a E. Entonces vamos a también denotarlos con algún color. Y están. Listo. Entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es aplicar la transformación isométrica que elegimos, en este caso la traslación. Por tanto, vamos a la herramienta de traslación que nos pide seleccionar el objeto a trasladar, luego el vector. En este caso vamos a elegir el cuadrilátero y vamos a seleccionar este vector. Y realizamos lo mismo con el otro vector. Y pues si hacemos el mismo procedimiento, pues nos vamos a dar cuenta de que se van a ir formando la teselación. Sin embargo, pues es un proceso que tenemos que realizar pues repetidas veces. Y pues ahí está más o menos. Después vamos a ver qué pasa si ahora trasladamos el paralelogramo. Vamos a hacerlo igual utilizando la herramienta de traslación. Y pues, ¿qué nos damos cuenta aquí? Pues que los puntos medios de este paralelogramo también pues coinciden con
los puntos medios del cuadrilátero. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque estamos utilizando las relaciones que no afectan ni el tamaño de las figuras. Entonces, pues prácticamente solamente se están utilizando traslaciones y pues gracias al teorema de Varignon, el cuadrilátero, tiene al unir los puntos medios se forma un paralelogramo, pues esto hace que se forme una malla invisible que nos puede guiar para realizar nuestra teselación. Igual si utilizamos el otro vector, pues va a ocurrir lo mismo. Por tanto, pues realizar esta malla nos puede ir guiando para ir realizando nuestra teselación. Pues así es, y pues para teselar todo se tendrá que ir repitiendo este proceso que serían pues traslaciones.